Hola, buenos días, buenos días. Vamos a dar unos minutitos a que se pueda conectar la mayoría. Nada más unos minutos, por favor. Ok, ok. Ya se están conectando la mayoría de los asistentes. Ok, muy bien. Pues buenos días a todos, a todas. Gracias por su presencia, gracias por su confianza para acompañarnos en este webinar sobre las consecuencias psicosociales por el COVID-19, impacto y aplicación de la NOM 035. Para mí es un honor estar aquí compartiendo con ustedes. Gracias en verdad por acompañarnos, inscribirse. Y bueno, quisiera presentarles a mi compañera panelista, a la maestra Ivette Ibáñez Aguilar. Es un privilegio, un honor para mí poder compartir con ella esta sesión. Ella es experta en psicología clínica y también en recursos humanos. Es quien nos apoya en toda la parte de la NOM, en su aplicación, su implementación. Entonces, para mí es un gusto estar aquí con ella. Por otra parte, bueno, me presento. Mi nombre es Aldo Damián Monteagudo Ramírez. Soy también psicólogo clínico y también tengo la especialización en recursos humanos. Y bueno, vamos a estar aquí en esta ponencia ambos. Muchas gracias, maestra Ivette. Le cedo la palabra. ¿Me escuchan? Sí. Sí, perfecto. Muy bien, buenos días. Gracias, maestro Aldo. Vamos a iniciar con esta presentación. Si me apoyas, por favor, con la siguiente diapositiva. Bueno, quiero que te fijes en las siguientes preguntas y reflexiones sobre las mismas porque les vamos a dar respuesta durante el webinar. Primero, seguramente has escuchado hablar sobre la NOM 035, que está vigente desde octubre del año pasado. Pero lo primero que quiero que te preguntes es si se debe dar cumplimiento a la NOM 035 durante la contingencia. Ahora, esta norma abarca todo lo relacionado con los factores de riesgo psicosocial vinculados con un entorno laboral. Entonces, ¿sabías que derivado del COVID-19 que estamos viviendo actualmente, surgieron más factores de riesgo psicosocial? Ahora, a lo mejor te cuestionarás, bueno, yo tengo que atender en este momento muchos factores como el tema de salud, el económico de mi empresa, ¿por qué debo preocuparme por la NOM 035? Bueno, pues esa es otra de las preguntas que te hago. ¿Cuál es la relación entre los factores de riesgo psicosocial, la salud mental de los colaboradores y del patrón de un centro de trabajo y la productividad de los mismos? Ok, entonces, siguiente, por favor. ¿Cuáles son los objetivos de este webinar? Bueno, por un lado, que identifiques cuáles son las consecuencias de no cumplir con la NOM 035 en esta etapa de contingencia. Siguiente, conocerás herramientas para preservar el bienestar y la productividad de los trabajadores y del patrón, a fin de que la organización se recupere una vez que termine la contingencia. Esto es, en algún momento vamos a regresar a nuestras actividades de manera paulatina y esperamos regresar en las mejores condiciones. Por eso es importante actuar en este momento. Bien, te lo vamos a explicar de la siguiente manera, mediante una línea del tiempo en función de la contingencia por COVID que estamos viviendo. En el antes de COVID, durante, que es lo que estamos atravesando, y qué va a pasar después, una vez que nos incorporemos a nuestras actividades. Bueno, el antes. Te cuento, la NOM 035 es una norma oficial mexicana que emite la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y está vigente desde octubre de 2019. Ahí nos ubicamos en el antes.
En el durante lo podemos identificar a partir de finales de marzo, que es aproximadamente cuando empezamos pues todas las actividades, toda la contingencia, el confinamiento, hasta aproximadamente el 30 de mayo, que es lo que habían venido manejando nuestras autoridades del sector salud. Ese es el durantes, y el después pensándolo en junio, cuando regresemos a nuestras actividades. Siguiente, por favor. Muy bien. Te explico en nuestra línea del tiempo el antes. La NOM 035, por ser una norma oficial mexicana, es obligatoria para todos los centros de trabajo, independientemente del número de colaboradores que formen parte de la misma. Te decía, la emitió la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y esta norma lleva por nombre Factores de Riesgo Psicosocial en el Trabajo, identificación, análisis y prevención. ¿Cuáles son los objetivos de esta norma? Son dos principalmente: identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, y por otro lado, promover un entorno organizacional favorable. Te explico, ¿qué son los factores de riesgo psicosocial? Siguiente. Bueno, los factores de riesgo psicosocial son aquellos que se dan como resultado entre la interacción de una persona con su entorno, en este caso en particular con su entorno laboral. Y estos factores de riesgo psicosocial pueden provocar lo que observas en la lámina: alteraciones en tu ciclo sueño-vigilia, trastornos de ansiedad, estrés grave y problemas de adaptación. Siguiente, te voy a mencionar los factores de riesgo psicosocial que vienen contemplados en la NOM 035 porque están vinculados con el trabajo. Estos son condiciones en el ambiente de trabajo cuando son inseguras, insalubres o deficientes. Interferencia en la relación trabajo-familia cuando una vez que termina tu jornada laboral, de manera recurrente te están pidiendo atender temas del trabajo, y eso obviamente interfiere con que pases tiempo con tu familia o con que hagas las actividades que tú decidas. Finalmente es tu tiempo libre. Falta de control sobre el trabajo es cuando no tienes la autonomía o el poder tomar decisiones respecto a tus funciones. Las relaciones negativas es cuando no hay trabajo en equipo, cuando no hay apoyo social. La violencia laboral cuando hay hostigamiento, cuando hay acoso laboral, cuando hay malos tratos. Las jornadas de trabajo superiores son un factor de riesgo cuando éstas exceden a lo que está establecido por la Ley Federal del Trabajo. Las cargas de trabajo lo son cuando exceden la capacidad cuantitativa o cognitiva del trabajador. La rotación de turnos cuando es frecuente y no hay descanso entre los mismos, o cuando se rotan turnos de manera muy frecuente también, y estos son nocturnos. El liderazgo negativo es cuando los patrones ejercen un liderazgo autoritario. Observado que alguien más lo haya vivido. Y como resultado de esto, podrías desarrollar un trastorno denominado trastorno de estrés postraumático. Ok, estos son los factores de riesgo psicosocial. Ahora, en la siguiente lámina, lo que vamos a observar, ¿me escuchan? Creo que sí. Lo que vamos a observar aquí son aquellos elementos que la NOM 035 considera que favorecen un entorno organizacional favorable. Estos son el sentido de pertenencia con tu empresa, la formación o capacitación que tengas para el desempeño de tus actividades, la definición clara de cuáles son las responsabilidades o lo que se espera de ti en un trabajo,
la participación proactiva y comunicación entre los jefes con los colaboradores, las cargas de trabajo que sean acordes a la capacidad del colaborador y el reconocimiento, la evaluación y el reconocimiento del desempeño de cada uno de los trabajadores. Ok, siguiente, por favor. Ahora, ya te expliqué de manera general lo que contempla la NOM 035. No voy a profundizar más en la misma. Si tú deseas obtener mayor información o tienes alguna duda, te puedes acercar a nosotros. Nosotros te podemos apoyar, porque ahorita en lo que nos queremos enfocar es en lo que está pasando a raíz de esta pandemia que estamos viviendo. Entonces, ahora te voy a explicar el durante. ¿Qué es lo que está pasando a raíz del confinamiento o la contingencia? Bueno, en la lámina puedes observar del lado izquierdo los factores de... Buenos días, licenciada. No se escucha. que tienen un riesgo de contagio. No se escucha nada. A ver, me reportan que no se escucha. Permítanme un segundo. ¿Ya se escucha bien? No sé si de favor nos podrías volver a explicar la diapositiva actual. Ahorita ya te estoy escuchando bien. Perfecto, muy bien. Si no me escuchan, me avisan, por favor. Creo que es aquí un tema de la red. Les decía que los factores de riesgo psicosocial contemplados en la NOM los van a ver en esta lámina del lado izquierdo. Y del lado derecho van a observar ejemplos de lo que estamos viviendo actualmente por esta situación. Por un lado, quienes acuden a trabajar porque sus actividades son esenciales, pues tienen un riesgo mayor de contagio, sea por el hecho de salir a la calle o por el hecho de que trabajen en algún lugar, por ejemplo, como un hospital. Obviamente ese es un factor de riesgo psicosocial. Para quienes están haciendo home office, pues también hay condiciones que podemos considerar como un factor de riesgo, que es el hecho de que a lo mejor estás trabajando en casa, pero no tienes el mejor espacio para hacerlo, ya sea porque no tienes la suficiente iluminación o no estás en un espacio aislado de ruido. ¿Qué pasa en cuanto a las jornadas y cargas de trabajo? Así como hay empresas que han tenido que cerrar o en las cuales sus ventas han disminuido, la demanda de servicios se ha concentrado en ciertos sectores. ¿Cuáles son estos? Bueno, te lo podrás imaginar. Aquellos que producen jabón, gel antibacterial, que están ofreciendo servicios de internet, etcétera, tienen una mayor demanda y por ende las jornadas y las cargas para sus colaboradores se han incrementado. Por otro lado, se ha observado que hay una exigencia mayor del patrón o una autoexigencia de los trabajadores para ser más productivos. ¿Por qué? Porque al estar en una situación económica inestable, pues se sienten con mayor responsabilidad de conservar sus empleos, de conservar las empresas, y entonces están trabajando más. Ahora, hay algunas personas, no te voy a decir que todas, que por el hecho de estar trabajando en casa, sienten que no están siendo productivos y por ende también se exigen más. O se sienten doblemente comprometidos con los patrones y por ende están trabajando o esforzándose aún más. Por otro lado, para quienes están haciendo home office, pues bueno, el medio de comunicación ha sido a través de reuniones virtuales y lo que se está observando es que hay una proliferación de estas reuniones virtuales y bueno, yo ahorita te hablo del trabajo, pero tú también habrás observado que la familia, los amigos, al estar lejos, pues se quieren acercar mediante pues estas reuniones y esto te genera un mayor cansancio que tener una reunión presencial. El hecho de que te comuniques
a través de una videollamada hace que la comunicación no fluya tanto. El hecho de que te estés observando en una cámara, pues te vuelves a lo mejor más crítico de tu imagen y son cuestiones que van agotando más. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a la interferencia en la relación trabajo-familia, no me refiero a que ahorita muchos que están haciendo home office y en casa están los hijos o están otras personas colaborando y eso interfiere con las actividades laborales, eso es cierto, pero yo a lo que me refiero es que al realizar home office es difícil delimitar a qué hora inicia y termina la jornada laboral, así como poner límites entre lo familiar y lo laboral. Esto es, si estás en casa, a lo mejor decides empezar a trabajar desde las 7, aunque tu jornada empieza a las 9, o te confías y decides alargarla hasta las 8 de la noche y no estás poniendo un límite entre lo que es trabajo. Hay un problema con el audio, maestra Ivette. Si de favor puede verificar su audio. Sigue sin escucharse su audio, maestra. Pudiera desactivarlo y volverlo a activar a ver si logramos restablecer la señal de audio. Déjenme revisarlo. Ya se escucha. Excelente. Bueno, les decía, entonces es difícil poner un límite entre el trabajo con el tiempo personal, aun cuando estén haciendo home office. Por otro lado, el liderazgo negativo, las relaciones negativas en el trabajo y la violencia laboral se pueden seguir presentando, sea que estés trabajando de manera presencial o que estés haciendo home office. ¿Por qué? Porque las emociones negativas, y te pongo negativas entrecomillado, porque en realidad todas las emociones son buenas, adaptativas, pero bueno, ese es otro tema. Las emociones como la tristeza, el enojo, la irritabilidad, la ansiedad, se pueden exacerbar por esta situación de contingencia, lo que obviamente afecta la interacción entre los integrantes del centro de trabajo. Y por último, los acontecimientos traumáticos severos se están presentando, sobre todo para aquellos que están realizando labores de manera presencial y más en algunos sectores como el sector salud. El hecho de que tú todos los días vayas al hospital y sepas que estás en riesgo de contagiarte, de perder la vida, o que veas que tus compañeros la perdieron, es un factor de riesgo psicosocial. Siguiente, por favor. Muy bien. Ahora, lo que te voy a explicar son estos factores de riesgo psicosocial que como tal no están contemplados en la NOM 035 y no están contemplados porque nadie esperaba que viviéramos esta situación, pero que obviamente están surgiendo y es importante ponerles atención porque tienen el mismo impacto que los que te acabo de comentar. Por un lado, la inestabilidad económica y laboral. El hecho de que tú como trabajador sepas que puedes perder tu empleo o que alguien te haya dicho que te van a reducir tu salario, pues es un factor de riesgo psicosocial, pero no solo para el colaborador, también para el patrón. Para el patrón la preocupación puede ser que no sabe si va a poder aguantar la contingencia o tendrá que cerrar su empresa, eso también es un factor de riesgo. Ahora, la posibilidad de que te enfermes, que todos la tenemos, es una posibilidad, o el hecho de que el colaborador ya se haya enfermado o que alguien del trabajo haya fallecido, son factores de riesgo psicosocial. Y también, si tienes a alguien cercano que haya enfermado y tú tienes que cuidarlo, el hecho de que seas el cuidador primario es muy desgastante. Esto interferiría también con el trabajo. O si estás haciendo home office, pues que no puedas dedicar todo el tiempo que quisieras a las actividades laborales. Siguiente, por favor. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones de la NOM en estos tiempos de COVID? Bueno, es una norma oficial mexicana, como te indiqué, y por el hecho de que estemos en contingencia no quiere decir que no debas cumplirla.
Yo sé que tienes muchos temas que te preocupan, pero al igual que hay obligaciones fiscales, obligaciones ante el IMSS, obligaciones legales, esta es otra obligación que es importante que atiendas para que el día de mañana pues no tengas alguna consecuencia negativa y que el día de mañana que regresemos a nuestras actividades pues todo fluya en tu centro de trabajo. Entonces hay que cumplirla también. La NOM 035 tiene una serie de lineamientos que debes cumplir. La primera parte, al día de hoy ya la tendrías que haber implementado en tu empresa. Si no lo has hecho, te puedes acercar a nosotros y te ayudamos en ello. La segunda parte la tienes que tener implementada a octubre de este año. Pero yo lo que te quiero enfatizar en este momento es que hay unas acciones que sería súper importantes que sí hagas en este momento, aunque estemos en contingencia, porque el impacto que puede tener para tu empresa es importante. Te comento. ¿Me escuchan? Okay. Ya te escuchamos. Perfecto, gracias. Gracias, Aldo. Por un lado, el patrón tiene la obligación de identificar a los trabajadores sujetos a acontecimientos traumáticos severos y canalizarlos para su atención. Esta parte de la NOM 035. Ya no se escucha nuevamente. No te escuchamos. ¿Se perdió el audio? Ya no te escuchamos. Ok, de favor, maestra, ¿podría de nuevo reconectar su audio para que vuelva a explicar esta parte? Al parecer perdió la señal del audio. Médicos, te lo pongo en... Ah, perdón. Maestra Ivette, de favor, sí, ya la escuchamos. De favor, ¿nos puede repetir esa idea? Llevamos como 2 minutos sin escuchar. Ay, perdón. Es otra vez la red. A ver. Por un lado, ahorita ya tendrían que haber identificado los acontecimientos traumáticos severos, porque esto forma parte de las primeras acciones que deben de implementar como parte de la NOM. Aunque lo hayas hecho, es importante que lo vuelvas a hacer si es que en tu centro de trabajo identificas algún acontecimiento traumático severo y canalizar a hacer evaluaciones psicológicas. En la lámina ves que dice practicar exámenes médicos, pero esto te lo pongo entre paréntesis porque no es la opción más viable en este momento, ya que sabemos que los servicios de salud están saturados o que si tú acudes en este momento a una clínica, pues bueno, hay una posibilidad mayor de contagio. Lo que sí puedes hacer es realizar evaluaciones psicológicas a los trabajadores que estuvieron expuestos a factores de riesgo psicosocial, sea acontecimiento traumático severo, sea que alguien falleció en el trabajo, todos los que te mencioné. Y estas evaluaciones sí las puedes realizar en este momento porque se hacen en línea. Te pueden hacer una entrevista profunda, un psicólogo, un especialista, aplicar algún instrumento psicológico si es que se requiere e identificar si necesitas un tipo de intervención. Y además, todo lo que hagas te sirve como evidencia de que estás implementando la NOM. Yo te sugiero que tengas una carpeta donde todas estas acciones las vayas archivando porque te van a servir ante una posible visita de la Secretaría. Recuerda que ya se habló mucho sobre las multas por no dar cumplimiento a la NOM 035 y estas multas pueden llegar hasta 500,000 pesos. Ahora, el trabajador también tiene obligaciones. Una de ellas es informar si sufrió un acontecimiento traumático severo y la otra es someterse a las evaluaciones que el patrón determine como parte de la NOM 035. Y bueno, Maestra, ¿podría volver a reconectar su audio? A ver, al parecer está como teniendo un problema con el audio nuevamente. Ya se podría hablar, maestra, a ver si recuperamos su audio. Ah, ya. Ya. Entonces, maestro Aldo, bueno, no sé si
se haya alcanzado a escuchar todo lo de la lámina o si tú me puedes indicar si debo repetir. Bueno, sí, muchas gracias, maestra. Se alcanza a entender, se alcanzó a escuchar la parte de las evaluaciones psicológicas y, bueno, esta recomendación de que no se realicen de momento estos exámenes médicos derivados de este procedimiento por la saturación de los servicios. ¿Existe algo más que usted quisiera agregar respecto a este tema? No, nada más que las evaluaciones psicológicas sí se pueden realizar en este momento y pues que recuerden las multas a las que nos podríamos hacer acreedores. Perfecto. Pues, Muchas adelante, gracias. maestro, gracias. Gracias, maestra. Y bueno, ok, ya. Perfecto. Pues muchas gracias, maestra. A mí me gustaría también aterrizar un poco este tema referente a este contexto que estamos viviendo, que es de pues gran importancia histórica. ¿Ok? Recordemos que la NOM 035 nace precisamente para dar cumplimiento a las sugerencias de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, si bien ahorita ante esta crisis no tenemos como una postura tal cual de la Secretaría, aunque sigue vigente la norma, la Organización Internacional del Trabajo sí generó ciertas directrices para los países en medio de esta contingencia. Incluso tiene varias publicaciones respecto al COVID. ¿Y qué directrices propuso para la generación de políticas en los países? Principalmente tres: la protección a los trabajadores en su lugar de trabajo. Como hemos estado escuchando, ahorita existen programas o acuerdos para el levantamiento progresivo de actividades económicas. Entonces es importante hacer todos los riesgos para tener conciencia de cómo prevenirlos, es decir, ser conscientes de todos estos riesgos en nuestras sedes de trabajo y ver cómo podemos dar mayor seguridad al trabajador. Algunas de las medidas serán anunciadas por parte de la Secretaría de Salud y la Secretaría del Trabajo. Sin embargo, es importante ser conscientes que aquellos que están teniendo actividades vitales para esta pandemia, para la lucha contra la pandemia, pues tienen que tener redobladas sus medidas sanitarias. Otra de las directrices que propone la Organización Internacional del Trabajo es el fomento a la actividad económica. Aquí vemos mucho toda esta cuestión de las políticas que se generan con las empresas para evitar el despido masivo de personal o tratar de mantener un subsidio a los mismos. Entonces es importante tratar de apegarnos en la medida de nuestras posibilidades a estas directrices que en realidad contienen ese espíritu de la norma, ¿no? De cuidar el empleo, la economía y a los trabajadores. Un tercer rubro que pudiéramos decir es base dentro de la generación de políticas en los estados y en los países que integran la Organización Internacional del Trabajo es precisamente el apoyo al empleo, pero no solo fomentando la actividad económica, sino también por medio de subsidios, como lo hemos visto, a lo mejor de algunos préstamos, y es importante también tratar de conservar en mayor medida las actividades económicas, aunque sea cambiando su modalidad, como es ahora a distancia. Recordemos que la Organización Internacional del Trabajo en 1984 aproximadamente empezó a hablar de lo que era un riesgo psicosocial, precisamente en función de lo que generaba un riesgo a los empleados a nivel de su entorno por su trabajo. Aproximadamente en 2013 ya nos empieza a hablar de un factor de riesgo psicosocial. ¿Eso qué quiere decir? Lo que lo causa, es decir, la causa primaria de ese riesgo. Y actualmente, pues indudablemente estamos viviendo una crisis que es muy importante y es un riesgo muy elevado el que cada persona está viviendo por esta pandemia y va a incidir de manera directa pues en su desempeño, ¿no? Entonces queremos enfocarnos un poco más a los integrantes de las empresas, a las personas tal cual, para poder entender cómo está surgiendo el efecto negativo de la pandemia, pues en los trabajos, aunque llega a ser muy evidente, ¿no? Llega a ser muy evidente, por ejemplo, en el incremento de la delincuencia. Nosotros sabemos y hemos escuchado por las noticias, a lo mejor incluso por relatos de compañeros familiares, cómo ha incrementado la delincuencia. ¿Por qué? Porque precisamente como existe un
un fenómeno más restrictivo a nivel económico, donde los ingresos empiezan a disminuir y muchas personas no tienen cómo generar esa fuente, pues se empieza a mostrar mayor incidencia en saqueos, en robos, incluso de insumos para equipo médico. Otra cuestión importante es que se empieza a observar pues, el quiebre de muchas empresas, microempresas y medianas, precisamente por no poder soportar el pago muchas veces de las nóminas, los gastos fijos que pues, son inherentes a mantener tu empresa abierta, ¿no? Y esto pues lo observamos de manera habitual. A veces pequeños negocios que apenas van empezando, ya los observamos que están en quiebre, ¿no? Una cuestión que también es importante contemplar, se empiezan a generar nuevos acuerdos, muchas veces entre patrones y trabajadores, para cambiar la modalidad del empleo. No me refiero solo al home office, sino más bien al tipo de contrato que se realiza y empieza a crecer el subempleo, disminuyendo las horas de trabajo y solo enfocándolas a cuestiones esenciales. Y pues eso también impacta en la economía del trabajador. Pero pues bueno, hay que ser conscientes de algo. Esta crisis que vivimos en verdad es importante. Es una crisis que tiene una relevancia histórica muy, muy grande. La misma Organización Internacional del Trabajo la llega a equiparar con la crisis vivida en la Segunda Guerra Mundial. Se menciona que aproximadamente en estos 88 años aproximadamente que tenemos desde un impacto así, no ha habido un cambio tan fuerte y tan abrupto en las modalidades de trabajo y un impacto tan grande en la economía. Estamos hablando que aproximadamente un 81% de las personas que corresponden a la fuerza de trabajo mundial han sido afectados en alguna medida, ya sea cambiando su modalidad de trabajo, suspendiendo sus labores o directamente incluso con el despido. Entonces, es una cuestión que es de gran relevancia y que tenemos que tener en cuenta cómo esto nos va a impactar en nuestra operación empresarial, pero sobre todo, ¿qué va a pasar después? ¿Qué vamos a hacer después de este confinamiento? No puedo decir de esta crisis porque creo que va a ser algo muy largo, sino qué va a pasar cuando este plan o estos acuerdos de reactivación progresiva económica se empiecen a dar en nuestros sectores. Entonces, para ello, pues quiero que nos centremos un poquito en las personas, en las familias. Sabemos que todas las empresas pues son integradas por personas, por seres humanos, y tenemos que tener esta visión humanística precisamente en esta parte de la crisis. ¿Por qué? Porque ante las crisis tenemos que estar a la altura para poder ayudarnos y para poder sacar lo mejor de nosotros, no lo peor. Entonces, ¿qué debemos de pensar a nivel personal, a nivel individual y familiar? Ahorita todos creo que estamos expuestos a vivir duelos como la pérdida del trabajo, como la pérdida de algún amigo, familiar, ser querido o incluso de la salud. Entonces esto impacta de una manera muy importante en el estado anímico de una persona. Incluso puede también existir cuadros de depresión, de tristeza profunda, en donde pues las personas disminuyan su motivación, sus ganas de trabajar, y hay que tenerlo en cuenta, observarlo en nosotros, pero también identificarlo en nuestro equipo de trabajo. Algo que también siempre es importante manejar y observar es la ansiedad. La ansiedad ante situaciones catastróficas, peligrosas, lógicamente se eleva. Y existe una gran comorbilidad entre la ansiedad y la depresión. Por lo general se habla que aproximadamente en un 75% de los casos van de la mano, ¿no? Porque esta ansiedad nos empieza a hacer pensar, a preocuparnos sobre todas las cuestiones y escenarios catastróficos, que muchos de ellos incluso son muy probables, y precisamente al mantenernos alerta constantemente nos desgasta, hace que nuestra energía baje y también, como decíamos, nuestra motivación. Y muchas veces cuando pensamos que ya no podemos salir de esa situación, hay algo que se llama indefensión aprendida. Es cuando entra la depresión, cuando sentimos que no existe otra alternativa y dejamos de actuar. Entonces hay que poner mucha atención en eso de nuestros colaboradores. Se puede dar mucha apatía, se puede dar temor por la incertidumbre de qué va a pasar, si voy a seguir contratado o no. Y entonces, por lo mismo, es muy importante tener una buena comunicación con nuestros colaboradores y con nuestra familia. Es de gran relevancia también observar
que todos vamos a pasar por cambios o estamos pasando por cambios emocionales abruptos. Se puede presentar irritabilidad, desesperación, porque por esta cuestión del confinamiento y por todo lo que estamos viendo y viviendo continuamente. Entonces, si nosotros lo identificamos en nuestra propia persona, va a ser más sencillo que podamos identificarlo en nuestros colaboradores y en nuestras familias. Y ahí es importante recordar redoblar la paciencia, estar a la altura, como decíamos, de esta crisis, porque eso va a hacer que fluya mejor la comunicación. ¿Ok? Bien nos mencionaba la maestra Ivette que se están dando también muchos casos donde existe un aislamiento, pero no tanto por el confinamiento. Eso es algo generalizado y es una medida de salud. Sin embargo, estamos hablando de un aislamiento inclusive emocional o con personas que pudiéramos contactarnos a lo mejor a través de estas tecnologías. Entonces, debemos evitar ese aislamiento. ¿Por qué? Porque esa tendencia a aislarnos, muchas veces a no mantener comunicación, puede generar que precisamente todos estos pensamientos catastróficos, incertidumbre, se acreciente. ¿Ok? También existe un incremento en los hábitos de riesgo y esto creo que ha sido motivo para que también se tomen ciertas medidas a nivel social, por ejemplo, como el incremento en el consumo de alcohol. Ahorita ya en muchas alcaldías existe ley seca, en algunos estados también, pero hay personas que precisamente para evadir esta realidad, para evadirse, para evitar confrontarse consigo mismos o con sus emociones, recurren al uso de drogas, de alcohol, e incrementa esta cuestión del tabaquismo muchas veces por sentir esa ansiedad, lo asociamos con calmarnos, aunque incluso esto mismo nos llega a alterar más y es importante observar estos hábitos de riesgos porque van a tener una incidencia en nuestra salud de manera directa, tanto por el uso de sustancias, de vicios, por una mala alimentación o muchas veces por el sedentarismo, ¿no? No estamos acostumbrados a hacer una actividad física y como no tenemos un espacio a veces muy amplio o los equipos necesarios, pues evitamos esa actividad, pero es muy importante eh, movernos, es muy importante hacer ejercicio, buscar rutinas que a lo mejor no requieran de instrumentos especializados, pero que nos permitan estar en forma y eso también nos ayuda a nivel emocional. Este conjunto de cosas que hemos platicado también se ha identificado como el síndrome de cuarentena. Y este síndrome de cuarentena es ese conjunto de tristeza, ansiedad, irritabilidad y suele crecer exponencialmente en la medida que nosotros definimos esta cuarentena como algo obligatorio o impuesto. Es importante tener claro que es una medida de salud. Entonces, en función de estas características, entre muchas otras que pueden surgir a nivel ya de salud física, es que nosotros también creemos importante proponer algunas cosas. Por ejemplo, nosotros lo que sugerimos es que las personas que ahorita que se encuentran trabajando en su casa o haciendo diversas actividades, a lo mejor a nivel económico, cultural, puedan tener un lugar en condiciones óptimas. Eso es esencial porque eso nos va a ayudar a sentirnos a gusto. Y a lo mejor es algo muy básico, pero si nosotros en verdad nos permitimos estar a gusto en un lugar, aunque sea pequeño, dentro del confinamiento, va a disminuir mucho nuestras preocupaciones y nos va a ayudar a mejorar nuestro desempeño. Otra cuestión importante es evitar la saturación de información y muchas veces de fuentes que no son confiables, ¿no? A veces recibimos el mensaje por WhatsApp o todos estos programas de mensajería instantánea en donde se hablan de acciones que puede hacer el gobierno muy alarmantes o de cosas que son falsas. Entonces, es muy importante nosotros allegarnos a fuentes oficiales, evitar la sobresaturación y de esta manera también transmitir la información de manera objetiva con nuestros seres queridos, con nuestros colaboradores, antes de pensar en una medida drástica que vamos a tomar incluso a nivel empresarial, debemos de cerciorarnos muy bien de la fuente y de la información que estamos propagando y recibiendo. ¿Okay? Es importante también hacer un afrontamiento positivo de lo que estamos viviendo. Como les mencionaba, el síndrome de la cuarentena se acrecienta o se vuelve en sus síntomas más fuerte cuando pensamos que es algo impuesto.
y más bien debemos de verlo como una manera de contribuir, debemos de cambiar ese significado y ver las cosas de manera positiva para nosotros también tener una actitud distinta, ¿ok? Y sobre todo tener una visión a futuro. Eso es importante, una visión a futuro que pueda ser objetiva, que nos permita planear, pero también que nos permita construir a partir de lo que estamos viviendo. Una cuestión que es también importante destacar como una recomendación que nosotros creemos se debe de señalar es evitar el desfase en hábitos. Muchas veces empezamos con esto del home office, hacer juntas virtuales, de repente reuniones a nivel social por medio de todas estas tecnologías y dejamos de dormir a nuestras horas, vamos desfasándonos, muchas veces por esa menor actividad física que hacemos, pues incrementa nuestra energía y si a eso le agregamos la ansiedad, pues puede haber dificultades para dormir. Lo importante es tener una rutina clara, tratar de levantarse temprano, evitar dormir en la tarde para no ir desfasando nuestros ciclos de sueño, porque eso también va a impactar en nuestro rendimiento y en nuestro estado anímico. Y bueno, como les mencionaba, es muy importante ser consciente de nuestras emociones, sí aceptarlas, porque no es una circunstancia fácil la que estamos viviendo, pero también ser conscientes de las emociones de las personas que nos rodean, porque de esta forma nosotros podemos contribuir con los demás siendo pacientes y teniendo una mejor comunicación. ¿Ok? Esto que estamos viviendo, también lo están viviendo los otros. Entonces, muchas veces ante circunstancias de emergencia o circunstancias emocionales que son muy fuertes para la persona, se da una visión de túnel. ¿Y esto qué quiere decir? La visión de túnel es cuando yo me enfoco tanto en mi dolor y en toda esta preocupación sobre lo catastrófico, al grado que ya llega a ser algo egoísta. Sin darme cuenta, dejo de observar a los demás, dejo de ayudarlos, dejo de apoyarlos y me estoy centrando yo en mi dolor. Y esto genera un ciclo negativo. ¿Por qué? Porque si yo me centro en mi tristeza, en mi ansiedad, muy probablemente me voy a portar con las personas que me rodean un poco hostil o aislarme y eso va a tener un efecto en los demás que a su vez va a regresar en la interacción conmigo. Y si los demás empiezan a actuar de una manera similar, yo voy a acrecentar mis síntomas de tristeza, de ansiedad. Entonces hay que romper este ciclo, ¿y cómo lo podemos hacer? Evitando un poco esa visión de túnel, cuidándonos a nosotros mismos, pero también cuidando a los otros, teniéndoles, como mencionaba, paciencia y tratando de ayudarlos y acompañarlos emocionalmente. Ahora, como empresas, ¿qué podemos sugerir? Muchos ya lo han estado haciendo. Esto es algo que ya lo han tenido que hacer por necesidad, pero algunos otros creo que deben de profundizar en la prospección de su situación financiera y productiva, es decir, hacer escenarios prospectivos de cómo pueden afrontar esta crisis, de cómo pueden manejar el espacio con cese de actividades o incluso si pudieran hacer una alternativa rentable vinculada con todo lo que estamos viviendo. Eh, hace unos días platicaba con un colaborador precisamente de casos de empresas que han cambiado su giro para hacer insumos que pueden ayudar en esta pandemia, como por ejemplo empresas que se dedican a vender máquinas de coser y ahorita se encuentran haciendo cubrebocas, ¿no? Y han suspendido la venta principalmente de máquinas para centrarse más en la producción. Muchas empresas quedarán fuera de esto, ¿no? Porque simplemente su operación, sus insumos no corresponden con algo que pueda apoyar en esta situación. Sin embargo, bueno, tenerlo en cuenta para ver si pueden cambiar su estrategia y su operatividad. Como mencionaba, la empresa se encuentra constituida por personas. Tenemos que estar constantemente en comunicación con las personas que nos rodean y saber cuál es su estado emocional, anímico, que sirva de un apoyo y también de una comprensión mutua, ¿ok? Esto nos va a permitir saber en qué punto se encuentra cada persona y a lo mejor qué es inclusive lo que se le puede pedir o si requiere ayuda. Es importante también definir con gran claridad qué se espera de cada persona. Y esto principalmente en estos esquemas de home office. ¿Por qué? Porque muchas veces no se define con claridad qué se espera de cada persona. Esto causa una gran incertidumbre y al empleado
no le permite tener un estándar de qué es lo que va a medir su productividad muchas veces, y eso genera pues mayor ansiedad. ¿Y qué pasa con el patrón? Como no definen muy bien todas estas cuestiones operativas y qué es lo que se espera de cada persona, pues se genera desconfianza. Y esto nos exige un cambio de cultura. El home office nos debe de ayudar para ser más flexibles en la producción y con el tiempo que tenemos cada quien, pero debemos de ser muy específicos en cómo se va a medir esa producción y qué se espera de cada persona. Muchas veces queremos hacer una supervisión constante por esta desconfianza y en realidad lo único que se genera es tensión, ni siquiera eleva la producción y eso puede incrementar la jornada de trabajo y estresar más a las personas. Me supongo que muchos lo están viviendo, ¿no? Que a lo mejor tienen juntas a todas horas, virtuales, a lo mejor están en una constante supervisión de qué realizan, pero a lo mejor no tienen muy claro qué es lo que tienen que entregar. Entonces es importante definir todo eso con los mismos colaboradores. Por ende, es también vital el poder sugerirles, hagan divisiones claras entre su trabajo y su familia. Nosotros por parte de la empresa, pues permitir que ellos tengan un tiempo justo de conexión en línea y a su vez pedirles que respeten ese tiempo y esos espacios para que acuerden con sus familias que existe esa privacidad en su trabajo, ¿ok? Otra cuestión importante hablando de la privacidad es cuidar la información. Muchas veces, pues las personas ya se van a hacer home office y empiezan a manejar datos que son susceptibles de ser clasificados y no hay medidas, no hay medidas de cuidado, no hay medidas de supervisión, pero de esa información. Entonces, es muy importante allegarnos a nociones de seguridad cibernética, ver cómo las personas organizan la información que están utilizando y sobre todo si son datos susceptibles de ser clasificados, porque también, así como platicábamos de que incrementa la delincuencia, también ha incrementado a nivel cibernético. Entonces es importante tener esa visión clara. Y bueno, como comentaba bien la maestra Ivette, tenemos que tener claridad en qué es lo que está viviendo cada colaborador, es decir, poder hacer un diagnóstico. Algunas empresas incluso podrán hacer un diagnóstico psicológico en línea de sus trabajadores. Hay servicios, incluso la empresa Human lo ofrece. Algunas otras a lo mejor no tienen esa posibilidad, pero sí se les recomienda que se permitan escuchar a sus trabajadores y observar la situación en la que están. Y eso incluso les va a permitir prospectar cuál va a ser la función que va a realizar esta persona y qué se le puede pedir, ¿ok? Ahora, nosotros como empresa tenemos un portal que queremos compartir, es para apoyar a todas las personas que han ingresado a este webinar y se llama Programa Integral de Bienestar ante el Confinamiento por COVID. ¿Qué proponemos? Bueno, simplemente una sección, es una sección de nuestra página en el cual se hablan sobre medidas preventivas de salud, se habla sobre esta cuestión del uso y distribución de la información, algunos expertos en la materia de nuestro staff sugieren y enseñan técnicas de relajación y manejo del estrés a través de videos, de audios. Existen también opciones para seguir profesionalizándonos en este confinamiento e incluso poder observar nuestros estilos de liderazgo. Otra opción que tenemos en este programa, que es gratuito y de libre acceso para todos los que quieran entrar, es la inscripción a una bolsa de trabajo diferida. Es decir, aunque ahorita no existan muchas solicitudes de perfiles específicos, la persona puede dejar ahí su correo y si nosotros tenemos alguna solicitud de las empresas que nos acompañan, poder tomarlos en cuenta. Ahora, yo sé que muchos se preguntarán a estas alturas, bueno, estamos hablando de la NOM 035, ¿ok? Estamos hablando de la NOM 035 y debo de aplicarla en este momento, aunque esta norma nos pide que sea implementada en los centros de trabajo, o no debo de aplicarla.
o por qué me sugieren una evaluación de mi personal. ¿A qué se refieren con esta evaluación? A lo mejor una evaluación psicológica o de qué carácter. Entonces, ¿qué debo de hacer? ¿Debo evaluar a mi personal durante el confinamiento o después del confinamiento? Aquí me gustaría abrir un poco la opinión del público, si tienen alguna duda, y sobre todo la respuesta a esta pregunta. ¿Ustedes qué piensan? ¿Debemos nosotros de evaluar a nuestro personal durante el confinamiento o después? Entonces vamos a dar unos minutos para que podamos escuchar las respuestas de las personas que nos acompañan. Ok. Ok. Nos pregunta Moisés Chimal. ¿Qué medidas o cómo podríamos darle la ayuda a los trabajadores en home office? Bueno, lo que nosotros proponemos es de que las medidas sean tener todo claro, precisamente tener muy claro qué es lo que se va a esperar del trabajador, que exista una comunicación constante con el mismo a través de estas tecnologías y también que nos podamos asesorar en materia de seguridad cibernética si es que manejamos información susceptible de ser clasificada, ¿ok? Nos comentan, por ejemplo, personas que opinan que debe ser durante y después, ¿ok? Que esta evaluación del personal debe ser durante y después, ¿ok? Otros preguntan, durante nos podría ayudar a aprovechar los medios de comunicación virtual. Reina Gómez nos comenta más bien. Ok, veo que algunas personas están inclinando a que durante el confinamiento se apliquen las evaluaciones. Sin embargo, ok, algunos nos mencionan que más bien utilicemos el confinamiento para planificar las medidas que se realizarán después. No sé, maestra Ivette, si usted quiera comentar algo. Lo que a mí me compete un poquito estas opiniones, igual en respuesta es coincido, puede ser la evaluación durante el confinamiento, pero una evaluación psicológica, no tal cual los cuestionarios de la NOM, porque estamos hablando de que está existiendo un suceso que va a ser traumático para todos o para la mayoría, ¿no? Sino más bien ahorita una evaluación psicológica sería pertinente, a lo mejor en línea, y que ya posteriormente al confinamiento, como bien nos comentan algunas de las personas que nos acompañan, planificar la implementación de la NOM. No sé si guste darnos su opinión, maestra. Sí. ¿Me escuchan? Sí. Ok, perfecto. La sugerencia es aplicar en este momento, evaluar en este momento y evaluar después. En este momento pueden aplicar el cuestionario que evalúa acontecimientos traumáticos severos y la evaluación psicológica que se puede hacer en línea. Hay otra evaluación que son unos cuestionarios que nos pide la NOM que apliquemos. Aquí la sugerencia es que esos los puedan aplicar después, porque en este momento es muy probable que todos salgan con pues, elevados niveles de afectación. Pero en ese sentido, lo que sí podemos hacer en este momento es tomar acciones preventivas, no solo de evaluación, esperando que más adelante, cuando apliquemos estos cuestionarios, ya no obtengamos esos resultados tan altos. Ok, exactamente. Y algunas personas incluso, bueno, nos comparten su opinión, gracias, como Ricardo González. Creo que es muy importante, como mencionas, estar al pendiente, ¿no? Precisamente estar al pendiente de los trabajadores, evitar que exista un impacto mayor sobre su desempeño, pero tal cual como menciona la maestra Ivette, a lo mejor la cuestión de los cuestionarios podría ser ya regresando a sus actividades, ¿no? Y antes enfocarnos a atender a estas dificultades que se están presentando por la crisis que estamos viviendo, que es el espíritu de la norma, ¿no? Ok, estamos checando algunas preguntas. Dicen, ¿qué tan funcionales son las evaluaciones en línea? Nos pregunta Claudia Berenice. Y bueno,
Pues son muy funcionales, tanto las evaluaciones en línea como la terapia en línea puede ser muy funcional, siempre y cuando pues, se realice de manera profesional y con instrumentos estandarizados. Lo que se puede hacer es aplicar una serie de instrumentos estandarizados para medir ciertos aspectos como depresión, ansiedad y una entrevista profunda vía en línea. Y eso nos va a permitir tener un panorama mayor sobre la situación de cada colaborador. Ok. Estoy checando las preguntas. Bueno, no podemos atender todas, pero en la mayoría estamos como haciendo hincapié en aspectos generales, ¿no? Reunir varias preguntas. Ok, nos preguntan qué incidencia va a tener esto en la productividad. Ahorita vamos a hablar también un poco de eso. Ok. Si llego a tener COVID y me recupero de la enfermedad, ¿cómo pueden ayudar para poder sobrellevar el estrés con mis compañeros de trabajo? Ok, aquí es importante, como decíamos, si tenemos clara la situación de cada trabajador, vamos a saber qué medidas implementar. Si la persona incluso ya puede demostrar que se encuentra después de un periodo de recuperación, pues lógicamente tenemos que evitar la discriminación o hacer un lado a las personas. Más bien tenemos que apoyar e incluirlos y hablar con nuestro equipo de trabajo evitando suspicacias, ¿no? Y esta persona, ¿cómo puede apoyar? Pues precisamente estando al pendiente del estado anímico de sus colaboradores como cualquier otro integrante. No sé, maestra, si usted existe alguna pregunta, alguna opinión que quiera aquí aclarar. No, Aldo, si gustas continuar y ahorita vemos qué otras preguntas surgen. Ok. Sí, si usted gusta igual checarlas y ya al final, si en alguna de estas considera pertinente alguna observación específica, seguimos, ¿ok? Perfecto. Bueno, precisamente nos preguntaban cómo va a incidir esto después. Creo que nadie tiene una respuesta totalmente clara ni certera al respecto. Podemos inferir cosas y es lo que vamos a platicar el día de hoy. Recordemos que hablamos del antes con la maestra Ivette, desde que ya existe esta disposición a octubre de 2019 de la NOM, el durante, que es lo que estamos viviendo en esta cuestión del confinamiento y la crisis sanitaria, y luego hablamos de un después, es decir, un después en cuando empieza este regreso, este levantamiento del confinamiento progresivo. Entonces, quisiera como hacer una aclaración al respecto. ¿Qué vamos a esperar en el después? E incluso ya desde este momento, ¿qué encontramos? Personas agotadas física y anímicamente por la pandemia. Como les mencionaba, el estar en un estado constante de estrés y ansiedad hace que nuestro estado anímico también disminuya. Entonces, nos vamos a enfrentar en eso. Y si juntamos este temor por regresar a las actividades, este desgaste emocional que hemos tenido por toda esta crisis sanitaria, con la exigencia de la recuperación económica, va a ser un periodo de transición que no es sencillo, que va a exigir tener adecuados sistemas de motivación, si es posible incluso de incentivos, de canales de comunicación que nos permitan estar atacando, mitigando estos efectos negativos de manera conjunta con nuestro equipo de trabajo. Ahora, sí puede haber dificultades de adaptación al reincorporarnos. ¿Por qué? Porque muchas veces ante una crisis generalizada existe una predisposición en cada persona en desarrollar síntomas o inclusive desarrollar algún tipo de trastorno a nivel emocional. ¿Cómo es esto? Existen algunos modelos teóricos a nivel psicológico, como el de diatesis estrés, que nos mencionan que la existencia de los trastornos es por causas multifactoriales, entre ellas disposiciones biológicas, a lo mejor de personalidad, que al conjugarse ante una crisis hace que se
desate un trastorno como cual y con su sintomatología. Pongamos un ejemplo, si soy una persona que a lo largo de mi vida he tendido más a deprimirme, a ser muy ansioso, es muy probable que ante una crisis yo pueda desarrollar inclusive un trastorno, ¿ok? Un trastorno de ansiedad, ataques de pánico. Entonces, es probable, altamente probable, que nos encontremos con esto, con muchos de nuestros colaboradores, o que incluso ni sepamos cómo están y ya estén desarrollando algún tipo de sintomatología de afectación emocional. Por eso, este canal de comunicación que sugerimos debe de ser constante. Ahora, otra cuestión que es de gran relevancia es pensar en qué aprendemos de las situaciones. Lo vimos en la cuestión del sismo, ¿no? Del sismo que hubo hace 2 años, este sismo que fue importante en la Ciudad de México, y yo recuerdo que después del sismo ya todos tenían su kit de seguridad, su mochila de emergencia, seguían ciertas medidas de protección civil, pero al pasar del tiempo parece que lo vamos olvidando, ¿no? Vamos olvidando esas medidas de seguridad, y aquí es precisamente como se mencionaba incluso en estos informes presidenciales, es pensar en una nueva realidad. ¿Cómo vamos a tener medidas de seguridad en nuestras empresas con el personal que sean eficaces y que puedan mantenerse a lo largo del tiempo? Entonces, como bien mencionaba mi compañera, muchos de los servicios de salud están sobresaturados. A veces pensamos que pues canalizamos a un servicio de seguridad social para la atención psicológica, pero yo los invito a que también piensen en otras opciones, si están sus posibilidades en otras opciones donde se puedan dar este tipo de servicios, a lo mejor en un costo moderado o con ciertos acuerdos que se puedan realizar donde a la gente se le pueda dar terapia o atención psicológica, primeros auxilios psicológicos. Y bueno, ¿qué concluimos de manera general? Hay que mantener un liderazgo positivo con nuestros colaboradores, de escucha, de motivación, definiendo positivamente las circunstancias que estamos viviendo de esta emergencia. Hay que supervisar la productividad de las personas, pero con metas claras y también manteniendo confianza en nuestro equipo de trabajo. Sé que es cambiar nuestra mentalidad a una cuestión online, a distancia, pero hay que mantener esa confianza y respetar estos índices de productividad que nosotros mismos estipulemos con los insumos que nos muestren, ¿ok? Algo que también es importante es tener idea de cómo se está viviendo la jornada del trabajo con nuestros colaboradores, porque si tienen un tiempo específico para estar conectados, para hacer funciones de la empresa, va a ser mejor y va a existir mayor organización a que si tienen un tiempo disperso, una jornada laboral que los agote, aunque no estén yendo al centro de trabajo, y que precisamente eso incida en la productividad de nuestros colaboradores. Entonces, es importante como tener en claro estos puntos y que si bien no vamos a aplicar los cuestionarios de la NOM ahorita que las personas están haciendo como pudiéramos llamar home office o teletrabajo, lo que sí podemos hacer es evaluar su estado anímico y emocional para ver cómo nosotros los podemos apoyar y ver que también podemos esperar una prospección de su productividad a futuro. Entonces, ahorita existen diversas empresas y hay casos muy claros, como incluso las tiendas comerciales, las tiendas de autoservicio, en donde pues son actividades esenciales, tal vez, o si bien no son sector salud, nos permiten seguir suministrándonos de despensa, y hay que ser conscientes, no solo en nuestra empresa, hay que ser conscientes de lo que está viviendo también la gente allá afuera. Hace unos días pude ir a la tienda a observar cómo un equipo de trabajadores de una tienda departamental, antes de empezar su jornada, empezaban a cantar que lo hacían por México, ¿no? Entonces hay que mantener la moral alta y la conciencia, siendo pacientes y también empáticos con las personas que nos rodean. Y bueno, lo que mencionaban del home office, pues las recomendaciones es eso, nosotros tener claro los tiempos, producción que se va a estipular, los índices para medirla, pero sobre todo seguir en comunicación con nuestros colaboradores. Y bueno, también quisiera platicar un poco acerca de nuestros servicios. Nosotros hacemos también evaluaciones psicológicas de diagnóstico vía online, damos psicoterapia, hacemos y apoyamos en la aplicación e implementación de la NOM 035, se hace captación de talento humano,
También se realizan evaluaciones de confiabilidad, como evaluaciones poligráficas, psicológicas, socioeconómicas, y se realizan proyectos de reingeniería organizacional de talento humano en sus empresas. Nosotros tenemos este programa de bienestar ante el confinamiento que es gratuito, todos pueden ingresar, y también estamos ahorita promocionando para quienes nos estén observando la posibilidad de realizar una evaluación psicológica de diagnóstico. Nada más de favor, les pedimos que se pongan en contacto con nosotros para ya explicarles bien los términos de la misma. ¿Y dónde nos pueden contar? Bueno, aquí está nuestro teléfono, nuestro correo de contacto y nuestra página. No sé si a este momento exista alguna duda o alguna cuestión que quieran comentar. Maestra, no sé si usted haya checado algún punto que sea bueno concretar de las preguntas. Sí. Preguntan si una evaluación en línea es funcional. Bueno, aquí hay dos tipos básicamente de evaluaciones de las que hemos hablado. Por un lado es la evaluación psicológica de diagnóstico, que en estos momentos se puede hacer en línea porque puedes hacer la entrevista en línea, aplicar los instrumentos que se requieran sin problema. Por otro lado, están las evaluaciones con los cuestionarios propios de la NOM, y estas también se pueden aplicar en línea, siempre y cuando quien ofrezca este servicio se haya percatado de todas las condiciones que se deben considerar para aplicar los cuestionarios de la NOM en línea, porque algunos proveedores no lo están considerando o no se aseguran de que la aplicación en línea de los cuestionarios sea tal cual la está pidiendo la NOM 035. Por ejemplo, nosotros también aplicamos los cuestionarios de la NOM en línea y tuvimos que verificar que cumpliera con todos los criterios que la norma nos pide. Ok, muchas gracias. Precisamente es lo que nos preguntan, si se puede hacer por parte de la empresa un asesoramiento y aplicación de la NOM. Sí, sí se puede hacer. Lo que se sugiere precisamente es que se acerquen a nosotros para observar las características de su empresa, platicar de qué sería lo más conveniente, y claro que se puede. También nos preguntan si la terapia en grupo se aceptaría en estos casos. Sí, sí puede ser, pero no a nivel empresarial. Ahí sería más en forma de un taller. La terapia en grupo precisamente tendría que ser por sujetos que no están laborando en el mismo ámbito. Lo que se puede hacer en este caso más bien son acciones de primeros auxilios psicológicos, donde hay una ventilación emocional y se ayuda a que las personas puedan manejar esos sucesos, pero como tal no sería una terapia en grupo. Lo que se podría sugerir en ese caso, para respetar la confidencialidad de los colaboradores, es que se hagan terapias a nivel individual, en línea, con alguien externo o con algún departamento de psicología. Ok, bueno, estamos tratando de dar respuesta a la mayoría de las preguntas. No sé, maestra, si usted... Sí, me gustaría atender otra más. Preguntan cómo se puede sustentar o tener evidencia de estas evaluaciones, evidencia para cuando tengan una visita para verificar si están cumpliendo con la NOM 035. Pues es importante que todo lo que realicen, ya sea que lo informen por memo, que hagan una minuta de las reuniones donde se dio a conocer, y eso lo pueden agregar a esta carpeta. Por ejemplo, si decidieron optar por una evaluación psicológica, bueno, que la información que se le haya dado a sus colaboradores de que se iban a empezar con evaluaciones psicológicas lo puedan sustentar con papel y posteriormente ya ver con quién les dé el servicio, nada más diciendo que sí se brindó el servicio. Obviamente los resultados de la evaluación psicológica son confidenciales. Eso no lo vamos a poner en la carpeta de evidencias para la Secretaría de Trabajo. Claro. Sí, de hecho, como desde las autorizaciones o desde el mismo comprobante que la persona firme de que está recibiendo atención y que ya lleva un cierto número de sesiones, a lo mejor eso también nos puede servir como evidencia.
Bueno, quisiéramos abarcar más, pero en realidad del tiempo, ya nos pasamos un poquito del tiempo. En verdad yo quiero agradecerles, gracias por su presencia y su confianza. Gracias, maestra Ivette, por su apoyo. Toda esta parte técnica siempre es muy esclarecedora. Gracias. Nosotros quedamos para servirles. Estamos en estos datos de contacto. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, nosotros vamos a seguirlas respondiendo y quedamos atentos a cualquier cosa que pueda surgir respecto a este tema. Maestra, no sé si usted quisiera dar algunas palabras o despedirse. Solo agradecer a todos. Nuestros datos de contacto los tienen en la pantalla. O cualquier duda, por favor, acérquense. Me da gusto que estén preocupados por el tema, por los colaboradores. Entonces creo que podemos seguir construyendo cosas positivas. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego.